Sean ustedes muy bienvenidos aquí a Primer Plano. Hoy tenemos 4 temas interesantes. El primero, obligado, empiezan hoy las campañas electorales del 2017. 3 a gobernador, Nayarit, Coahuila y Estado de México, en donde se da el padrón electoral más grande de todo el país, 11 millones de votantes, y finalmente las elecciones de Veracruz, en donde, bueno, pues veremos cómo salen las alcaldías. En todo caso, amanecemos hoy el día con 2 encuestas pues muy contradictorias, una de Federico Arriola, SDP, el Sendero del Peje, y la otra de El Financiero, con nuestro colega Moreno, que lo importante es que en una está arriba por 6 puntos el candidato del Mazo, el candidato del PRI, Verde, PANAL y 4 partidos locales, y en cambio en la otra está arriba Delfina, que es la candidata de Morena al Estado de México. Es una elección muy importante, ya lo hemos discutido en esta mesa, ya lo hemos platicado con usted, no solamente por la cantidad de votantes ahí, sino también porque es el lugar de origen del presidente de la República, porque es un partido sin alternancia, porque son las elecciones más caras. Usted no lo podrá creer, pero cada candidato a la presidencia puede gastar más de 4 millones al día. Al día, estoy diciendo. El tope de campaña son 285 millones de pesos, muy cerca de lo que se permite a los presidentes o a las campañas presidenciales, pero sí es un poco indignante. Y la nota, mucho indignante, tiene usted razón, nosotros también estamos indignados. La nota ha sido, desde las precampañas, la cantidad de dinero, de programas sociales que se están ya denunciando, aún antes de que arranquen hoy las campañas electorales, en materia de programas sociales para la compra del voto. Seguimos haciendo legislaciones, sistemas de fiscalización, y las elecciones siguen siendo, pues por decirlo, lo menos, de muy baja calidad democrática. Para complicar un poco la perspectiva de lo que señalas, ¿no?, de las encuestas que marcan, hay una también de presidencia que anda por ahí circulando en Trascendidos, en donde pone a Josefina en primer lugar, poquitito arriba de Del Mazo, y luego, tampoco muy lejanamente, Delfina. O sea que en realidad todavía hoy podemos decir que cualquiera de los 3 puede ganar. Son básicamente empate técnico, pero en relación con este despliegue de recursos del gobierno estatal, pero también del federal, están volcados. Desde luego eso está reflejando la preocupación que tiene el PRI de perder el Estado de México. Nunca antes había estado tan cerca de perder el Estado de México. Es una posibilidad que no se puede descartar. Y lo que representa para el PRI el Estado de México es muchísimo. Es un baluarte desde el cual pudo resistir, digamos, y sostenerse en los 12 años en que estuvo en la oposición. Y desde ahí, de alguna forma, organizó y pudo regresar al poder. Entonces, si el PRI se queda sin el Estado de México y, desde luego, sin la presidencia en el 2018, verdaderamente va a ser un descalabro brutal. Y ellos lo saben y por eso están desplegando todo. Ahora, en el escenario, repito, que no se puede descartar, de un triunfo del PRI, pero cerrado respecto del segundo lugar, sea Delfina o sea Josefina, pues va a haber un conflicto postelectoral brutal que va a contaminar a su vez, o podría contaminar, la elección presidencial del 2018. Bueno, entre las muchas formas de aproximarse al problema electoral del Estado de México está verlo como una arena donde el pasado y el presente, yo ya no hablo del futuro, el pasado y el presente se encuentran ahí como un choque geológico. El presente porque hay ahora sí una elección competida. El Estado de México en su historia, pongámosle la de 1929 a la fecha, los últimos 88 años, no ha tenido realmente competencia el partido del Estado. Ha tenido competencia interna y que ha habido asesinatos de candidatos, etcétera. Una situación bastante complicada. Pero hacia el exterior, una balsa de aceite aquello. Ahora sí hay competencia, pero es el pasado el que estamos ahorita viendo con más intensidad, porque es una elección de Estado. Es una elección en donde el partido del Estado tiene
el apoyo, como ya se dijo, del gobierno federal y del gobierno local. Como si no pudiéramos desprendernos del pasado. Es una muestra, a mi juicio, de que todavía la transición no se ha dado. Si ya hubiéramos tenido una transición en serio, no estaríamos hablando en estos términos del Estado de México, donde las tarjetas, ahora no son Monex, creo que son ya de Banorte, pero da lo mismo, tarjetas para comprar, si no es compra de votos eso, pues es, digamos, inducción del voto. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes díganme. Pero entonces no hay un campo parejo en el Estado de México. En eso estamos en el pasado. En la competencia sí estamos en el presente. Bien, yo hace un par de semanas hacía un no muy arriesgado pronóstico en el sentido de que ahora se confirma con algunas de las intervenciones de ustedes, en el sentido de que si el PRI pierde, no va a ser en el Estado de México, no va a ser un competidor fuerte en la de 18. Y también al revés, si el PRI gana, va a ser uno de los dos más fuertes competidores para el 18, creo. Yo creo. Bueno, eso es lo que yo estoy advirtiendo, que con riesgos no demasiado grandes. La otra cuestión, como ustedes ya tocaron mucho lo del Estado de México, yo me quisiera ir a Coahuila, que también es un estado importante, que también tiene elecciones que van a ser muy competidas, no solo por los candidatos que van en alianza, hay coaliciones importantes, sino porque también han aparecido candidatos independientes, uno de los cuales era miembro del PRI, bastante destacado, Guerrero, que acaba de obtener su registro, y hay otro que obtuvo registro. Entonces va a haber cosas interesantes, y una de las cosas, pues no sé si interesantes, pero grotescas a mi juicio, son la aprobación de la candidatura de Humberto Moreira a candidato a diputado local, porque lo que está buscando es tener un fuero y protegerse, ¿no? No solo tenemos resultados electorales ahí, muy probablemente gane, pues va en el primer lugar de un partidito que se llama Joven, ¿no? Partido Joven, sí. Que ha sido aliado del PRI en muchas elecciones, pero ahora, como el Partido Joven no está apoyando a Moreira y la dirección nacional del partido se está oponiendo a la candidatura de Moreira, dijo, si acepta esa candidatura y corre Moreira, lo vamos a expulsar del PRI. Entonces será un expulsado más, como expulsaron a quién, a Javier Duarte, como expulsaron a... ¿Ya después de? Sí, después de. Bueno, aquí también es después de, ese endeudamiento y esa detención en España y todo eso, pues sería suficiente como para que lo hubieran puesto en capilla, pero no lo han puesto. Simplemente le impidieron ser candidato del PRI. Entonces va a ser candidato del Joven. Y que no los recuerdas, pues, sí, bueno, es que lo que pasa es que Coahuila es un estado muy importante, conectado con Estados Unidos, es un estado fronterizo, y bueno, no tanto como el Estado de México, y ya ustedes lo destacaron mucho, pero creo que vale la pena también poner los ojos en las elecciones de Coahuila, de Nayarit y de Veracruz, porque en Veracruz, si bien solo son elecciones municipales, son más de 200. Estamos hablando de algo muy importante. Y ahí van en alianza en general PAN-PRD, que es una de las vilipendiadas alianzas que se han dado, en las cuales el PAN encabeza la mayor parte de las candidaturas en municipios también más importantes, pero el PRD tiene alrededor de 70 candidaturas que encabeza con esta coalición. Entonces, es un fenómeno interesante en términos de las coaliciones. Yo ahí lo dejo. Mira, Coahuila, ahora que lo sacas, y te insisto, qué bueno que nos recuerdas lo de Moreira, que sí, o sea, ¿cómo es posible que le den una candidatura local después de que ha estado, bueno, o está en proceso, ¿no? No sabemos, sí. Te pueden poner un juicio, así que mejor no hay que decir Moreira porque mucho no. Le pueden pasar lo que a Sergio Aguayo. Hay que decir un señor de Coahuila que fue gobernador y que se fue a España. Pero no sabemos. Hay morongas. Ahí lo decimos, pero coincide la característica con el Estado de México, que es un estado en donde nunca ha habido alternancia. Decía Crespo que la importancia del Estado de México, porque es un baluarte, ¿no? Decías tú, para el PRI. Aparte de ser un baluarte, es una cartera, pero bien abultada, ¿sí?
y yo creo que está en interés de varios partidos que esta cartera no fuese a caer en manos de Morena, porque pues sería una fuente de recursos muy importante para Morena, y eso pues si me voy a poner en una posición cínica y digo, bueno, yo si fuera del PRI pues también estaría muy interesada en que no se perdiera ese baluarte, esa cartera, ese símbolo, etcétera. Pero lo que me impresiona es que, y por eso digo que soy cínica, es que sigan utilizando los mecanismos del pasado. Lorenzo, tú hablabas del pasado. Es decir, no es posible que sigan repartiendo del pasado reciente cosas como Banorte ahora, era la tarjeta Monex antes, pero del pasado también el sentido de compra del voto, de entregar despensas, de pedir credenciales de elector. O sea, sí estamos en los 60s, en los 70s. Me platicaban ayer una de las, una persona que trabaja en empleo doméstico, cómo sí están pidiendo, no les retiran ya las credenciales, nada más apuntan el número y les dan 2,000 pesos, o sea, 2,000 pesos estamos hablando de una cantidad de dinero, pues, no pequeña, y me imagino que, ya que no te recogen la elección, es siempre decir, oye, pues es una lana, ¿no? No te la recogen, pero sí es una manera de decir, a ver, tenemos tus datos, y entonces sí te infundo cuando menos miedo. Y eso junto con la vivienda y este cinismo, en este caso siento decirlo, el gobernador Erubiel, que dice que van a seguir dando los programas sociales porque no es ilegal y tal, sí realmente estamos en el... Me choca coincidir contigo porque sabes que te he combatido toda la vida en eso, pero sí, ahí no ha habido transición. Yo coincido con ustedes, esa es una parte del pasado que está todavía con nosotros, las elecciones de Estado. Las autoridades electorales se quedan rebasadas en este tipo de cosas, o sea, todo lo que cuestan, todo el dinero que se les invierte en la autoridad electoral, y en esto de la compra de votos, del despliegue de despensas de programas sociales, condicionamientos al voto, todo este tipo quedan rebasadas generalmente las autoridades. Pero concédanme que ha habido algún pequeño cambio en estos años de transición, que es esas elecciones de Estado ya no siempre funcionan. ¿Sí? Como antes siempre funcionaban, era la garantía de que los priistas... Ahora a veces no, muchas veces sí, pero otras no. En Veracruz decíamos lo mismo, está el despliegue de compra de votos por parte del PRI y sin embargo perdió, y hay muchos ejemplos, si no, no se habrían dado las alternancias. Y como el PRI sabe que ya no hay esa garantía, claro, se vuelca para tratar de elevar las probabilidades de triunfo, pero sabe que se puede perder. Y de hecho yo diría que si en las encuestas se dice que el 80% de la gente en el Estado de México quiere cambio de partido, con lo cual en automático diríamos ya perdió el PRI. No, pero está el factor de que ese voto se divide, no sabemos en qué proporción, entre el PAN, Morena, una parte del PRD, que puede dar paso todavía que el PRI gane, aunque sea por un margen pequeño. Bueno, y si el PRI gana, yo creo que también pierde, porque no va a ser creíble. Exacto. El costo de esto, de ganar a como dé lugar, yo supongo que sí van a ganar y van a tener allí su montón de dinero y de recursos. Cuando pase la ola electoral en el 18, no van a poder ganar la legitimidad. Si están entre ganar a chaleco, perdiendo más, ¿es posible perder más legitimidad? Yo creo que ya no. Entonces esa es la otra apuesta. Da lo mismo que se enteren de que compramos la elección y a ver quién hace algo en contra de un fait accompli. Y el Instituto Nacional Electoral, bueno, va a quedar... Ya quedó hecho una desgracia. Es el Instituto Estatal, Es estatal porque esta no la trajo, ni la del Estado de México ni la de Coahuila las quiso atraer. No. Yo quisiera además decir una nota sobre el candidato del PRI a gobernador de Coahuila, que es un adorador de los relojes caros. También. Eso es otra vez la desmesura, la falta de... Pues yo creo que de proporción política, porque no están teniendo idea de qué escándalo representa en un país tan pobre tener estos relojes de lujo y estarlos exhibiendo en el arranque de su campaña. 100,000, 200,000, 300,000 pesos el reloj. Que los guarden en sus cajitas, ¿no? Pero claro, están muy caros para guardarlos. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero volvemos en un minuto más.
Vamos a tocar un tema que siempre está presente y es importante, que es el nombramiento de quienes van a dirigir de una u otra manera las instituciones autónomas que de un tiempo para acá han servido o pretenden servir para contrapesar la influencia de los partidos, de los otros tres poderes del Estado, que realmente se puedan tomar decisiones autónomas en distintos temas. Entonces ahí es muy importante a quién se nombra y también el proceso mediante el cual se nombra. Porque muchas veces las personas pueden ser personas calificadas, las que se planteen, las que se nombren, pero si el proceso está viciado o en el proceso influyen de alguna forma los partidos de acuerdo con sus intereses o son fichas que se negocian. Yo te doy una cuota para este instituto, tú me das para este otro, y a final de cuentas entonces quienes llegan a dirigir esas instituciones no se pueden sacudir completamente como debiera ser la influencia de los partidos que los nombraron ahí. Y recientemente se nombraron a 3 consejeros del INE que tenían que ser sustituidos de los 11 que hoy son, y de nueva cuenta, pese a que el proceso se involucró la sociedad civil, universidades, que eso es lo que tendría que ser, de todas maneras los partidos no sacaron completamente ahí su mano, y de los 3 se repartieron por cuotas nuevamente, uno para el PRI, uno para el PAN y otro para el PRD. Y podrá uno decir, bueno, por lo menos están equilibrados. Sí, pero yo quiero notar o hacer notar el hecho de que, así como en 2003 el PRD quedó fuera del nombramiento de los consejeros del IFE, entonces, pues López Obrador, que era el candidato del PRD, que iba a ser uno de los 2 punteros en 2006, quedó fuera sin ninguna representación. Bueno, ahora el PRD está incluido en el reparto de cuotas, pero López Obrador no, ya no es del PRD. De tal manera que López Obrador va a quedar o su partido sin representación en el Tribunal Electoral, que ya lo habíamos comentado en su momento, también se repartió por cuotas sin presencia de Morena, y ahora en el INE, todo el INE va a quedar repartido en las cuotas entre 3 partidos, pero no de Morena. Entonces, evidentemente, si vuelve a haber alguna conflictividad en 2018 que no se puede descartar, pues López Obrador ya tiene la carta de la impugnación de decir, están jugando contra mí porque está controlado por los partidos que están en mi contra. Yo creo que ya se tendría que terminar con eso del cuotismo partidista para el nombramiento de estas instituciones. Bueno, pues es como en el Estado de México, ya debería de terminarse con eso, pero no se termina porque consideran que pueden pagar el precio del desprestigio, pero no que formalmente lleguen a perder, porque entonces sí perderían un montón de recursos. En esta situación, dices tú, bueno, pueden ser los adecuados, estar bien preparados, ¿no? Sí. En algunos casos. Bueno, aunque estén bien preparados, aunque sean doctorados 3 veces, si están identificados con un partido, su capacidad, su inteligencia y todo no valen en un juego democrático. Vale el hecho de que debiendo ser árbitros imparciales, desde el principio están contaminados. Así que yo creo que todos deberían de estar muy bien preparados, todos deberían de tener las credenciales. Eso no debería ser ni siquiera un punto a discusión, todos bien preparados, pero nunca ya tener la identificación con los partidos, porque eso echa por tierra toda la legitimidad del proceso. A ver, aquí no, pero eso del prestigio no tiene precio, aquí sí tiene precio más. O sea, el prestigio da igual, ¿no? O sea, no están dispuestos a jugársela por el prestigio. Y aquí está hablando José Antonio Crespo de los 3 consejeros electorales y hablas también de lo que fue el tribunal, pero hay que decirlo, vienen en el próximo año, de abril a abril, 11. Bueno, voy a quitar estos 3 que ya se nombraron, 11 nombramientos importantísimos, desde el gobernador del Banco de México, pasando por el INEGI, pasando por el INAI, pasando por el IFETEL y pasando el fiscal anticorrupción, pero vaya, son 11 los cargos que se tienen que nombrar. Si nos atenemos al pasado, vamos a decir, todos se van a nombrar con criterios partidistas. No puedo estar más de acuerdo con Lorenzo, en el sentido de que todos los candidatos deberían de estar preparados, pero ya vimos que para el caso, por ejemplo, de la Fiscalía Anticorrupción se presentaron, aunque usted no lo crea, 2 que son del servicio de carrera, son ministerios públicos y plagiaron su proyecto
que presentaron y lo pusieron además igual el uno entre el otro. No sabemos quién plagió a quién o si plagiaron un tercero, pero lo peor no es eso. Se retiraron del proceso, pero regresaron a sus puestos después de haber cometido a la Procuraduría. Pero esto que, para regresar al punto, Lorenzo, que tú decías, no importa que estén bien preparados. Recordemos hace apenas un año que se logró parar como ministro de la Suprema Corte de Justicia a quien es hoy Raúl Cervantes, que quien es hoy el procurador. Y se decía, en caso de la Procuraduría, bueno, pues es un nombramiento directo del Ejecutivo, está en otra categoría, podemos cuestionarlo o no, pero vaya, no es cuestionable desde el punto de vista del procedimiento. ¿Y por qué? O sea, él hizo comparecencias para ser ministro de la Suprema Corte y sí, en efecto estaba calificado, es un constitucionalista, conoce, etcétera, pero se sentía que no era adecuado porque pues era un senador del PRI con licencia. Afortunadamente ahí escuchó el gobierno. Hoy el gobierno no está cuidando lo mínimo y desde luego tú decías dos cosas, uno el nombramiento y otro el procedimiento. Tampoco están en el procedimiento pelando, digamos, o haciendo caso a lo que debe de ser los nombramientos, parlamento abierto, etcétera, ¿no? Un pequeño detalle, María Amparo, no son totalmente distintos los nombramientos de ministros de la Corte del procurador. Hay un asunto que los pone en común. El del procurador, efectivamente, es una facultad del presidente proponer, pero tiene que aprobarlo el Senado. Pero lo aprobó el Senado. Pero esa es una cuestión de identidad o de identificación con los ministros. Es decir, ahí es donde, sí. ese es a lo que me refiero, es un detalle lo que decir, tanto el procurador como los ministros tienen que ser aprobados por el Senado. Sí. O sea, hay ahí una similitud. Entonces, bueno, pero realmente es un detalle sin mayor importancia. Yo creo que la tragedia que estamos viviendo, a mí me lo parece, es mantener esta línea de reparto de cuotas, ¿no? De que, bueno, se han quejado de que aquí los tres partidos mayores o los que tienen más en la bancada, porque ya no, el PRD ya no es uno de los tres mayores, ya aparentemente en las cámaras sí, todavía. En las cámaras tiene más diputados y senadores que los otros. Entonces, pero como ellas son las que deciden, Senado algunos de los nombramientos, diputados los del INE en este caso, pues siguen en esta tradición de agandalle de las tres fuerzas principales. Y ahí, pues, estamos ante un problema que sigue demeritando a los partidos políticos, sigue deslegitimando a los partidos políticos. Independientemente de lo preparados que estén los electos, llegan deslegitimados por este origen cuotificado del que estamos hablando. Y eso es algo preocupante porque las instituciones siguen teniendo alguna fuerza, alguna importancia para sostener pues algún orden, alguna seriedad y esto es estar poniendo muchas instituciones en manos de los partidos tan desprestigiados, lo cual les va a traer a las instituciones un desprestigio equivalente. Sí, porque no es nada más que digas, bueno, llegaron con la mayoría calificada de la Cámara Baja, que son los que nombran directamente a los consejeros, sino decir, no, es que sí se identifican de dónde vienen, de qué partido vienen. Entonces, independientemente de cuál sea la trayectoria de estas personas que están preparadas, que tienen experiencia, etcétera, ya traen el sello de decir, le va a jugar al partido que lo nombró. Eso los descalifica a ellos y vuelve de alguna forma a pegarle a la credibilidad del INE. Vaya que se necesita eso para que las elecciones salgan adelante. Cuando en 2013 el PRD quedó fuera, y no fue porque se autoexcluyó, es porque no se autoexcluyó. Él había hecho una propuesta que fue rechazada por los otros partidos, hizo un rato berrinche, cambió su propuesta y llegó ya con unas propuestas que podían ser incluidas sin ningún problema, y el PRI y el PAN ya no quisieron, ya se habían repartido la cuota. Había perfecto tiempo para incluir al PRD. Cuando ya dijo, ok, entonces ya quito mi propuesta que está generando problemas, pero cuando eso pasó y el PRD quedó fuera, hubo una reacción de la mayoría de la opinión pública diciendo que no se dan cuenta que López Obrador, que va a ser puntero en el 2006, se está quedando sin representación. Ahorita no veo esa misma reacción, porque de pronto dices, bueno, están los tres partidos. Pues sí, pero Morena ya no es el PRD. Y es el candidato de Morena y no el del PRD el que va a estar compitiendo en la final, seguramente entre primero y segundo lugar. O sea, se puede volver a reproducir
el conflicto y las dudas de legitimidad, de credibilidad, porque cualquier decisión que tomó el IFE en el 2006 se atribuía a la parcialidad de quienes lo habían nombrado. ¿Quiénes nombraron ese consejo? Elbester Gordillo y Felipe Calderón, desde sus propias bancadas. Y resulta que eran los dos aliados que estaban compitiendo a través de Calderón con menos del 1% de ventaja. ¿Qué podía uno esperar de los consejeros del IFE? Bueno, hoy podemos ahondar todavía más en eso, porque son los tres grandes partidos, cada uno tiene el suyo, pero resulta que, ya se dijo, uno de los partidos casi está desapareciendo. Imaginemos el choque ya, final. Sí. El PRD ya no tiene vela que encender en ese proceso. Entonces, a quien el PRD nombró, ¿con quién se va a aliar? Pues se va a aliar con uno de los otros dos, y lo más seguro es su alianza con el PRI, puesto que está desfondado. Es decir, a los tres, a cada uno lo pone uno de los partidos, pero uno de ellos ya se desfondó. Entonces queda alguien un poco así flotando en la estratosfera. Se va a tener que, bueno, no se va a tener que, pero podría ser atraído por uno de los otros dos planetas que sigan ahí actuando. Y entonces ya desde ahorita se puede ver que se está repitiendo lo del 2006, dos Ahora, partidos. Yo sí les quiero preguntar, estoy segura, porfa, de su respuesta, porque la solución no sería que Morena tuviera un representante, ¿no? La solución es que no hubiera representante, ninguno estuviera, yo no voy a decir que son representantes porque creo que no son estrictamente representantes de los partidos, bueno, en algunos casos muy cínicos sí, pero vaya, la mayoría no son, si uno analiza las votaciones veríamos que no, pero supongo que ya no me están dejando, ha habido algunas, sí, pero bueno, sí, lo hicieron en el ITAM y tampoco quedaba tan claro cuáles eran las filiaciones, pero sí dejémosle claro al público que nosotros no estamos pidiendo que le den una cuota a Morena, sí estamos conscientes que el INE va a llegar deslegitimado, creo que deberíamos de hacer algo porque llegara más legitimado, creo que es por el bien del país y bueno, pues a Andrés Manuel se la pusieron en bandeja porque ya descalificó al INE, ¿no? Otro pequeño matiz, sí. No es que se vayan a aliar los perredistas supérstites con el PRI, es que el voto útil que pueda representar el PRD se va a ir hacia el PRI mucho más claramente. O al PAN. O al PAN, porque es quien tiene las mayores alianzas. López Obrador. Sí, también, una parte del PRD se va a ir a López Obrador, bueno, no descartemos. Se nos terminó el tiempo, regresamos al siguiente segmento. Bueno, y en esta tercera parte del programa vamos a pasar a un incidente entre jocoso y penoso, depende de cómo lo tome usted. El fiscal de Nayarit, y que conste, entonces queda claro, es ya fiscal, no es procurador, ya es independiente, es un personaje independiente dentro de la estructura de poder. Bueno, a Edgar Beitia, si no me equivoco, ese es su nombre, le dio por ir a visitar a alguien en San Diego, cruzar la frontera, y en ese momento la autoridad norteamericana que de tiempo atrás venía siguiéndolo, encontró su oportunidad. Digamos que se fue con una inocencia no digna de su cargo a Estados Unidos y de allí pasó a Nueva York. Bueno, para nosotros lo importante es que ese fiscal tenía toda la información que tienen los fiscales sobre el problema mayúsculo magno de México, que es el crimen organizado y dentro del crimen organizado el narcotráfico. Esto nos indica que en el corazón del sistema político está el narcotráfico. Y eso es lo que vamos a tratar aquí. Nada más una recomendación. Ya dijo, ya se dijo que podemos ser cínicos, ¿no? Sí, pues yo pedí permiso, pero tú pediste permiso. ¿Qué consta? María Amparo dijo eso. Voy a proponerles el cinismo. Ya no hay que poner pruebas para ver quiénes son honrados o no. Hay que obligar a todos los fiscales a ir a Estados Unidos y pasar por San Diego y avisarle a la policía. Allí tendremos
una prueba mucho mejor que cualquiera de las que podamos inventar. Bueno, en un bloque anterior tratamos el asunto de las elecciones, una de las cuales se daba en Nayarit, pero Nayarit prácticamente no lo tocamos, tal vez porque estábamos reservándonos para que en este bloque, en donde efectivamente hay este escándalo grotesco, pues casi pues un poco de pachanga, de farsilla, como dijeran en el teatro, pues está la detención de este señor Beitia, que es una detención bestial, porque tiene allí una imputación de que se quedó con 250 millones de dólares. Sí. O sea, no estamos hablando de algo pequeñito. Pequeñito el estado de Nayarit, pequeñito el proceso electoral de Nayarit. El suyo es una fortuna respetable. No le alcanza para llegar a Forbes, que requiere 4 veces más. Pero pues digo, con una 10ª parte de eso nos conformaríamos mucho. Muchos. Bien, pues este señor Beitia, con todo lo independiente que significa haber sido nombrado fiscal, lo que le estaban dando era un amparo mayor que la de ser procurador, para poder utilizar, como lo estuvo haciendo por un buen tiempo, por años, un vínculo entre el narcotráfico y la venta de estupefacientes a los Estados Unidos. Por eso lo están deteniendo allí. No lo están deteniendo porque tenía una causa radicada en México. En México no tenía ninguna causa radicada, lo cual es otra cosa que pues nos vuelve a llamar la atención y poner en la misma dirección que tú estabas apuntando, Lorenzo. Pero el asunto es que se lo llevan allí y no le van a alcanzar sus 250 millones de dólares para salir adelante. Ni siquiera para poder hacer lo que el Chapo hizo, de doble fuga, etcétera. No, ahí ya la lana se le canceló. Es muy significativo lo que están diciendo, y a mí en lo personal es lo que más tristeza, coraje me da, es que se les tenga que perseguir, y el éxito de las persecuciones siempre son allende la frontera. Como se diría, es el caso, por ejemplo, de Odebrecht, que nos enteramos pues por una corte de Nueva York. Es el caso de algunos de los servidores públicos que trabajaban con, lo siento, yo sé que tú me quieres proteger, pero con Humberto Moreira, que le siguieron en San Antonio, Texas, y ahí es donde están detenidos, ahí se volvieron algunos testigos protegidos, etcétera. Entonces ya vemos una regularidad, que qué bueno que le pusiste a tu bloque eso de que pues hay que andar de viaje por San Diego, sí, a lo mejor así acabamos, ¿no?, con la corrupción. Que es una pena que aquí no hubiera una averiguación abierta y allá ya lo estuvieran esperando, y claro, pues fue allá de compras o vete tú a saber, tendrá una casa y ahí lo pescaron. La segunda cosa que tiene que ver con el bloque anterior es de que no nos vayamos con la finta de las autonomías y las independencias de los órganos de autonomía estatal o de autonomía nada más técnica y financiera. Ya lo dijo muy claramente José Antonio, se trata muchas veces de cuotas, y aquí tenemos el caso, como decías tú, Lorenzo, es un fiscal, ya no es un procurador, un fiscal poderosísimo en términos de las facultades que se le otorgan a los fiscales, y en donde ya se está discutiendo, no creo que vaya a prosperar, en el Congreso local, cómo meterle contrapesos al fiscal, porque el hecho de que sea autónomo tampoco te garantiza que se vaya a despolitizar la justicia o que se vaya a descorromper ¿sí?, el ejercicio. Entonces, un hombre o una mujer con grandes poderes de designación, de diseño de las fiscalías, etcétera, que no tiene ningún contrapeso. Así que cuidado con las autonomías. Pueden ser capturadas por esto, por el Congreso o por el gran poder sin contrapesos que se les da. Son 3 peligros de las autonomías. El hecho de que tengamos que esperar a veces que en Estados Unidos son los que detectan y capturan cuando van para allá a pues estos corruptos de nuestro sistema político, pues refleja que nuestro sistema pasa un poco como las tradiciones, ¿no? Cuando la primera vez que capturaron al Chapo, bueno, la segunda, ya con Peña Nieto es, no lo tenemos que mandar a Estados Unidos porque vamos a demostrar que nuestro sistema penitenciario funciona, no funcionó. Entonces hay que mandarlo para allá.
pues nuestros sistemas de averiguaciones y demás tampoco funcionan. Si todo el sistema judicial y de averiguaciones e investigaciones no funcionan. Pero yo tengo una pregunta. A veces hay la colaboración de las autoridades de Estados Unidos, decir, oigan, aunque ustedes no se hayan dado cuenta, pero este señor está haciendo lavado de dinero o está vinculado, para que ustedes lo aprendan. Pero a lo mejor no bastaría con eso, porque aquí la pregunta es, ¿hay complicidad? O hay, no solamente, no es que no estén informados, a veces es simplemente que los dejan en paz o que el sistema de impunidad no te permite tocar, o no te hace conveniente tocar a esa persona. Y esa es la sospecha que hay, por lo menos ahora, de lo que pasa con Javier Duarte. Es decir, sí, está la orden de aprehensión, pero le avisaron antes para que se escapara. A lo mejor los norteamericanos, y esa es otra pregunta, ya se ahorran el paso de avisar a las autoridades mexicanas, decir, oye, ese fiscal o este de acá, ¿por qué? Porque lo van a dejar escapar, mejor esperamos a que venga de vacaciones, por cualquier razón o lo que sea de compras, para detenerlo, porque desde allá ya saben que aunque tengan la información aquí, probablemente allá y prevalezca la impunidad. Esa es una de las partes débiles del sistema mexicano frente a Estados Unidos. No es de ahora, es de hace muchos años, que la DEA, el ISIS, todo mundo tiene dudas. Y entonces lo más seguro es nunca compartir información con el gobierno mexicano. Aparentemente en un momento compartían más o menos bien con la Armada. Tienen sus preferidos en algunos... algunas instituciones que ven más o menos aceptables, pero en este caso sí se ve clarito, no compartieron información con México porque no confían en todo el aparato institucional y bueno, desde la óptica norteamericana yo creo que tienen razón. Ahora, desde nuestra óptica, el golpe no es tanto por Nayarit, aunque sean 250 millones de dólares, Nayarit sí es importante, pero no es el más importante. Imaginemos lo que pasa en los otros, en las otras estructuras. Si no se le hubiera dado la gana ir a Estados Unidos, seguiría exactamente operando como siempre y nunca nos hubiéramos enterado. Hubiéramos sido como el gobernador de Nayarit, el señor Sandoval, que dice, ¡qué barbaridad! Pues nadie me avisó, yo nunca lo supe. Y luego el Bronco en Nuevo León dice, pero si era tan buena gente, si yo confío en él, Dios santo, ¿a dónde nos llevaría esto? Si este es un hilito del que podemos sacar la madeja, ¿qué pasará en los otros? Pues fíjate que yo creo que si bien no es el más importante un fiscal de un estado tan pequeño, es el que mejor puede disimularse, porque los otros están mucho más vigilados. Los fiscales de estados muy poderosos, muy grandes en cuanto a territorio, población, impuestos, lo que reciben de participaciones federales, esos son mucho más vigilados en todos los terrenos que un pobre fiscal de un estado pequeñito, pues que no se supone que... Bueno, pero es precisamente importante la posibilidad de esconderlo mejor que uno que está muy expuesto. Bueno, es simplemente una observación. No escogen a cualquier... para hacer el vínculo con el narcotráfico, escogen alguno que esté protegido, y estaba protegido pues nada menos que por Nueva Generación, que es el dueño del territorio, el cártel dueño del territorio, Nueva Generación de Jalisco, ¿verdad?, que está protegiendo a todas las autoridades y está controlando un gran territorio en lo que fue el reino de Nueva Galicia, ¿verdad? Jalisco, Colima y Nayarit. Ahí imagínate si un procurador de este estado pequeñito de Nayarit se puede llevar 250 millones de dólares, ¿cuánto se podría llevar uno de un estado grande, digamos Veracruz, Estado de México, Distrito Federal, en fin, cualquiera, no estoy imputando a nadie? ¿Cuánto se podría llevar? 250 millones de dólares, o sea, no estamos hablando de tienen que repartir mucho. Cacahuates, pues lo dirás de broma, pero lo tienen que repartir para arriba, para sus gobernadores, para y para abajo, así que lo que demuestra esto es que es un problema aquí realmente sistémico, esto de los fiscales, y
eso no lo previenes con pura normatividad, ¿eh? El orden jurídico da lo que da. Pero es muy trágico porque el gobernador dice que no se da cuenta, otros gobernadores, Sí. y en Estados Unidos son los que sí se tienen que dar cuenta, aunque sean de un estado chiquito, le meten la lupa y resulta que lo encuentran. Pues, Nadie se entera aquí, pero allá sí. Bueno, tenemos que irnos. Espérenos un momentito y llegamos a la cuarta parte y última de nuestro programa. Vamos a tocar ahora dos conflictos de países hermanos de América Latina. El más importante o el más destacado, el más estridente, es el de Venezuela, en donde a través del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, encabezado por Nicolás Maduro, decidió cancelar todos los derechos y facultades del Congreso de este país, lo cual pues era una violación flagrante a la división de poderes, a estos límites que tienen todos los poderes que son puestos por el otro, y este que era el mayor porque tenía un número más grande de opositores en el Congreso que de miembros del partido del gobierno, pues fue el que fue sacado. Pero fue tan fuerte la reacción internacional que la Corte de Venezuela echó para atrás en unas horas, en 72 horas, echó para atrás su decisión. Yo creo que puso sus barbas a remojar en función de lo que había acontecido con una intervención como la de, no sé, como la de Guatemala, en donde hubo intervención porque hubo una protesta y acabó con el presidente y la vicepresidenta presos, etcétera. Y dijo, no, antes de que esto ocurra, pues mejor echamos para atrás. Es otro de los escenarios grotescos que tenemos con que están caricaturizando como pues el titular de una república que se ha hecho cada día más bananera, ¿no? E incluso lo ponen con su corona, no es una corona, es como un copete que es un plátano. Y bien, ese es uno de los temas. El otro es las recientes elecciones que tuvieron lugar el domingo, ayer, en Ecuador, en donde hubo una gran competencia en una segunda vuelta y aparentemente gana oficialmente en el primer conteo el candidato del partido Alianza País, que es el partido oficial del presidente todavía Correa, y pierde un candidato opositor, Lazo de apellido, que dice que va a impugnar las elecciones alegando fraude y pidiendo un conteo voto por voto, como en algún momento aquí se pidió. Bueno, afortunadamente hay similitudes y diferencias, ¿no? No estamos cerca de Venezuela, sí estamos cerca de Ecuador en el sentido de elecciones muy competidas y muchas veces litigadas. Vamos a ver qué pasa, ya lo tratamos en el 2018, pero me quedo en Venezuela porque sí me parece trágico, me parece que ha venido habiendo un abuso desde el Poder Ejecutivo, desde la época de Chávez, en donde pues se promulgó la famosa ley habilitante que le daba muchos poderes legislativos al propio presidente y que después pues se ha ido desenvolviendo, como sabe nuestro público, en una represión fuerte a los partidos de oposición. Los partidos de oposición creo que cometieron un gran error hace 10 años cuando decidieron no competir en las, bueno, menos 8, ¿no? Decidieron no competir en las elecciones y claro, el Congreso se volvió, ya no lo hicieron ahora, pero se volvió totalmente en ese momento chavista. Ahora sí hay oposición en el Congreso, pero los tienen bastante maniatados y son los problemas que tenemos cuando no hay controles al poder. Aun cuando digamos que en México también el Poder Judicial y también el Poder Legislativo tienen sus dosis de corrupción, que no podemos decir que no las tengas, la idea de que todavía se mantiene pesos y contrapesos, sobre todo al Ejecutivo, sigue siendo muy importante y creo que Venezuela es un caso que nos llama a sí tratar, no importa de qué partido político seas, a tratar de limpiar y fortalecer nuestras instituciones, porque creo que nadie en su sano juicio querría acabar como Venezuela, en donde pues, tenemos que reconocer que no hay ni siquiera el abasto
ni se mejoró la pobreza, ni se mejoró un poco la igualdad, el modelo económico ha sido un fracaso, pero no quisiéramos caminar hacia ese rubro y por eso hay que fortalecer las instituciones. Venezuela sí inevitablemente nos recuerda situaciones mexicanas. Una de ellas es el petróleo. El petróleo que sigue estando ahí en Venezuela es su riqueza, que arruinó otras, arruinó a la agricultura, a la ganadería, los llanos venezolanos son ideales para tener el abastecimiento que no tiene hoy Venezuela. Ahí esa maldición del petróleo también la tenemos nosotros. Nos acabamos Cantarell sin que sirviera para mayor cosa. La situación ahora se retracta el poder judicial, pero no queda claro cuál va a ser el camino, porque sí, la oposición en el Congreso es dura, pero tampoco ha mostrado una capacidad para ser la alternativa. Da la impresión de que Venezuela no sabe para dónde ir, no puede salir de esa confrontación. La fuerza que supongo yo va a ser muy decisiva en lo que haga o no haga es el ejército. El ejército está calladito. No dice esta boca es mía, no apoyó abiertamente a Maduro, tampoco se opuso. Está como la última reserva. Y eso me trae a cuento una de las afirmaciones aquí del Poder Ejecutivo cuando hace poco dijo que el ejército era la institución de instituciones. Como que todas son instituciones, pero hay unas más importantes que otras. Aquí en México, bueno, en Venezuela es más claro todavía. Y cuando el ejército tiene que ser la institución central, aunque no intervenga, es que ya está muy arruinado el resto del entramado. Yo digo que en parte este tipo de problemas que lo hemos visto de otra manera en otros países de América Latina y en nuestra propia historia, echando para atrás, esos problemas institucionales en parte se deben a la rigidez del régimen presidencialista, según yo, junto con una debilidad de la institucionalidad. En Estados Unidos les ha funcionado bien el régimen presidencialista, pero de ahí nació. Entonces aquí de pronto ya todo el mundo pasa por encima a partir de leyes que los otros desconocen y en el breve debate que hubo estos días en donde algunos le daban la razón legal al Tribunal Supremo y otros al Congreso, a la Asamblea General, sí, bueno, es que ya no se sabe quién empezó, es que el Congreso estaba en desacato, por eso el tribunal entonces dice, yo me atraigo las facultades del Congreso, que es una forma de disolverlo, y algo que creo que pudo haber influido en la decisión de echar para atrás este embate, fue que la fiscal general, que depende del Ejecutivo, calificó como anticonstitucional la decisión del tribunal. Sí. Igual eso no tenía ningún efecto legal, pero el decir, aquí se está pasando por encima de la Constitución. Entonces el problema, y ahora los congresistas quieren quitar a los magistrados del tribunal por haber pasado por encima de la Constitución, aunque se hayan retractado. Entonces es una fragilidad institucional tal, en donde los poderes ya se desconocen unos a otros, donde cada quien pasa por encima de la constitucionalidad y no hay quien diga esto es o esto no es, y por eso entonces surge el peligro de que el actor de última instancia sea el ejército. Yo creo que estamos en presencia en ambos países, en Venezuela y en Ecuador, de dos países con una sociedad muy dividida, con una ciudadanía muy dividida, por mitades dicen algunos. En el caso de Venezuela es notoria, porque la mayoría en el Congreso la tiene la oposición, aunque Maduro y la Corte tienen más poder que el Congreso, lo mostraron en el momento en que desconocieron las facultades del Congreso y las atrajeron a uno de los otros dos, ¿no? al Poder Judicial. En el caso de Ecuador, pues los resultados electorales son casi mitad y mitad. Uno está cerca de 49, 48.8 o algo así, y el otro tiene un poco más de 51. Entonces estamos hablando de una división y por eso viene esta impugnación. Este es el riesgo en el que podemos caer en algún momento en México, en 18, tener una sociedad muy dividida,
en términos políticos, la ciudadanía, el electorado, y habría que poner nuestras barbas a remojar. Yo quisiera decir un último apunte en relación con Venezuela. Está habiendo una tragedia en Venezuela, están saliendo toneladas de gentes. Perú ya abrió sus fronteras para que lleguen gentes muertas de hambre, muchos de ellos con gran calificación, con doctorados, que se están yendo porque no pueden aguantar la vida en Venezuela, que está pasando una situación bastante crítica. No solo por la caída de los precios del petróleo, sino porque, como ya bien apuntaba Lorenzo, se destruyeron, se dejaron de estimular las distintas empresas, industrias, etcétera, que hubieran dado a un país muy rico como Venezuela. Un último apunte con esto que decía José Antonio del tribunal, para que veamos la importancia de lo que comentábamos en el segmento anterior, que es quién nombra, quién hace los nombramientos. O sea, en el caso del tribunal son todos hechos por Maduro y es gente de ellos, y entonces, como decíamos hace rato, pues responden a intereses que no son estrictamente los que corresponden a sus facultades constitucionales, ¿no? Y en momentos de crisis, esa falta de legitimidad, ¡pum! Vale, hace es fatal. Pero tenemos que marcharnos porque hay un tiempo que se nos vino encima. Nos vemos la siguiente semana en Primer Plano. Muy buenas noches.